Hola y bienvenidos a otro screencast de Paul Pablito acerca de GNU y los comandos Unix. Hoy veremos la utilización de streams, pipes y caracteres de redirección. Durante este screencast, usted aprenderá todo lo que necesita saber sobre la redirección de la entrada estándar, la salida estándar y la salida de errores. Para poder entender estos temas, introduciremos los caracteres de redireccionamiento. Posteriormente, explicaremos los comandos T y exargs. Comencemos entonces. La esencia de Linux se encuentra en sus archivos de texto. Los archivos de texto pueden ser buscados, filtrados y redireccionar la información que ellos contienen hacia otros archivos. Para poder realizar estas tareas, debemos primeramente entender cómo Linux manipula los archivos de texto. Entrada estándar. Comúnmente, la entrada estándar, también llamada stdin, recibe la información proveniente de los periféricos de entrada, como un teclado, y redirecciona normalmente a los programas. En la mayoría de los casos, la información que llega a la entrada estándar proviene del teclado. El carácter descriptivo de la entrada estándar es el número 0. Durante el siguiente ejemplo, veremos cómo la entrada estándar no proviene del teclado, sino del archivo /etc passwd. Salida estándar. La salida estándar, también llamada stdout, es donde los programas escriben su salida o resultado. Esta información es normalmente mostrada en pantalla, ya sea en versión pantalla de texto completa o en una sesión de interfaz gráfica como Xterm. Veremos ahora un ejemplo de salida estándar. En el siguiente ejemplo, redireccionaremos la salida estándar hacia un archivo de texto. El carácter descriptivo de la salida estándar es el número 1. Salida de errores. La salida de errores, también llamada stderr, es una salida o resultado utilizada por los programas para mostrar los mensajes de error o de diagnóstico. La salida de errores es independiente de la salida estándar, por lo tanto, esta puede ser redireccionada individualmente. En el siguiente ejemplo, los mensajes de error son redireccionados al archivo error.txt y la salida estándar es redireccionada a la entrada estándar del comando less mediante la utilización del carácter pipe. Como usted puede observar en este ejemplo, el carácter descriptivo de la salida de errores es el número 2. Para escribir la salida estándar y la salida de errores a un mismo archivo, debemos utilizar el siguiente comando. Los caracteres de redirección de datos. Linux utiliza variaciones de los caracteres mayor y menor, también llamados caracteres de redirección, para redirigir la información. El carácter pipe también es utilizado para redirigir la información. Veremos ahora un listado de todos los caracteres de redirección. Los comandos t y exargs. El comando t lee la información de la entrada estándar y la escribe en la salida estándar o en los archivos de texto. Veremos ahora dos ejemplos de cómo utilizar el comando t. El primero envía el resultado de la búsqueda y los mensajes de error a la salida estándar, pero solamente los resultados de la búsqueda son finalmente enviados al archivo test1.txt.
En el segundo ejemplo, el resultado de la búsqueda y los mensajes de error son enviados a la salida estándar, en donde tanto los resultados de la búsqueda como la salida de errores son enviados al archivo test2.txt. El comando xargs construye y ejecuta líneas de comando de la entrada estándar. Algunos comandos, como rm por ejemplo, no son capaces de manejar una entrada que proviene de una redirección. Por lo tanto, en el siguiente ejemplo, el comando no funcionará como se espera. El comando xargs permite tomar la entrada estándar. Por lo tanto, la eliminación de los archivos es ahora posible con el siguiente comando. Resumiendo, la esencia de Linux se encuentra en sus archivos de texto. Los archivos de texto pueden ser buscados, filtrados y redireccionar la información que ellos contienen hacia otros archivos. Comúnmente, la entrada estándar recibe la información proveniente de los periféricos de entrada, como un teclado, y la redirecciona normalmente a los programas. En la mayoría de los casos, la información que llega a la entrada estándar proviene del teclado. La salida estándar es donde los programas escriben su salida o resultado. Esta información es normalmente mostrada en pantalla, ya sea en versión pantalla de texto completa o en una sesión de interfaz gráfica como Xterm. La salida de errores es una salida o resultado utilizada por los programas para mostrar los mensajes de error o de diagnóstico. La salida de errores es independiente a la salida estándar, por lo tanto, esta puede ser redireccionada individualmente. Linux utiliza variaciones de los caracteres mayor y menor, también llamados caracteres de redirección, para redirigir la información. El carácter pipe es también utilizado para redirigir la información. El comando t lee la información de la entrada estándar y la escribe en la salida estándar o en los archivos de texto. El comando xargs construye y ejecuta líneas de comando de la entrada estándar. Puntos de estudio. Busque más ejemplos sobre la entrada estándar, salida estándar y la salida de errores. Cree sus propios ejemplos y utilícelos. Practique extensivamente utilizando todos los caracteres de redirección mencionados durante este screencast. Es muy probable que usted vea preguntas sobre estos temas durante el examen LPI. Practique los ejemplos utilizando el comando find mencionados durante este screencast. Ese tema generará muchas preguntas, lo cual es bueno para poder entenderlo. Usted aprenderá mucho investigando las preguntas que encuentre en su camino. Experimente utilizando los comandos t y xargs. Intente utilizar el comando xargs en combinación con el comando find. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro screencast de Paul Paulito. Mi nombre es Roberto Hellerin y espero encontrarlos la clase que viene. ¡Hasta pronto!